Un nuevo mundo. Entre las penumbras de un cuarto destrozado, en donde antes de la caída del estadio era un almacén, adentro de ese almacén un cuerpo ardía en llamas azules, un cuerpo de un joven que quiere seguir peleando por quienes ama. Enzo se encontraba apoyado en la puerta mientras que, un tenue rayo de luz solar se colaba por la ventana, su cuerpo sin vida ahí se hallaba. Cuando terminaron de consumirse esas hermosas llamas azules, el joven abrió sus ojos. Todas sus heridas fueron sanadas excepto solo una, la herida en su mejilla, como un recuerdo, la marca de su fin, el recordatorio que esa noche debió morir, pero gracias a su suerte no fue así. Enzo, al recordar lo que vio en el limbo, se comenzó a cuestionar si Salomón ahí se encontraba. Con una pregunta mental interrogó: ¿Me estás escuchando? ¿Fantasma? Y Salomón comenzó a manifestarse, volviendo más oscuro el cuarto, oscureciendo el día. Enzo empezaba a transparentarse mientras que Salomón estaba parado enfrente suyo. Con un toque molesto dijo: No me compares con los fantasmas, soy un espectro, muchos pasos arriba de esos vagabundos sin rumbo. Y Enzo comenzaba a recuperar su forma humana saliendo del limbo. Era muy frío, al igual que también tenía el mismo aspecto que el cuarto. Enzo aún no quería hacer suposiciones de ese misterioso mundo que recién sus telones fueron levantados. Un estruendo proveniente de la parte exterior del ahora refugio improvisado le sacó de sus pensamientos. Entonces, como un choque eléctrico, le cruzó su mente una idea. La horda a la que se había enfrentado el día anterior fue disuelta después que él perdiera toda su actividad vital, pero ahora que él volvió a la vida, debía hacer algo para mantener este espacio seguro, y sobre todo debía aprovechar esta oportunidad que el espectro le otorgó. El pensamiento de luchar en contra de ellos le cruzó la mente. Sin embargo, otro pensamiento surgió a la hora de ver la lámpara encendida. En un instante se levantó de su posición de reposo en el que se encontraba con la puerta. Observó a su alrededor. Aún en su brazo se hallaba esa cadena que lo había ayudado como defensa y ofensa la noche anterior. En el suelo yacía el martillo de carpintería. En su cinturón táctico estaba esa pistola y cuchillo otorgado por León en su huida. Y al fondo del cuarto estaba su celular destrozado. Su pantalla apenas si mostraba una serie de logotipos. Enzo se acercó cuidando no hacer mucho ruido para no alertar a esos infectados. En una serie de movimientos empezaba a desplazarse a través de lo que quedaba del sistema de cámaras de Samsara. Salomón se manifestó a su derecha en su forma espectral, tratando de comprender lo que hacía con esa cosa, por lo que Enzo, al escuchar mentalmente sus dudas, le dijo con sutileza de no alertar a los infectados. Te explicaré cuando limpiemos el lugar. Con lo que el espectro volvió a fusionarse con su cuerpo designado. Después de unos minutos lo consiguió. Cerró la puerta remotamente. Viendo las cámaras, quedaron solamente 6 zombies adentro del cuarto, que Enzo buscaba asegurar para hallar ese otro teléfono y compartir la aplicación de los cegados. Enzo, después de analizarlo todo, lo hizo tal cual lo imaginó en su mente. Al primero que estaba más cerca del cuarto le destrozó la cabeza, al segundo con un ágil movimiento lo derribó al suelo, aplastándole la cabeza con lo que quedaba de su bota consumida por las llamas azules. De un impacto con su puño reforzado de fuego azul, dejó aturdido al tercero, dando tiempo para apuñalar al cuarto, destrozando su garganta y dejando el cuchillo incrustado en su cuello. El quinto fue destrozado por un impacto de cadena reforzada con el aura azul, quedando partido a la mitad, y siendo rematado por otro impacto de cadena que él incluso no se esperó, pues fue más fuerte y veloz que un ser humano normal. El sexto se abalanzó a por Enzo, pero en un ágil movimiento se apartó, y con un movimiento de pies derribó al infectado, logrando con la cuña de su martillo romperle el cuello. Con una patada dirigida a la cabeza del infectado que aturdió, rompió el cráneo del pobre infeliz. El cuarto ya se encontraba completamente libre de infectados. Sin embargo, debía deshacerse de los cuerpos antes que empezaran a apestar. El espectro nuevamente salió de su cuerpo, tornando de una manera gris todo el ambiente, haciendo que ese lugar se volviera dicromático. Negro y azul eran los únicos colores que Enzo lograba distinguir. El espectro, con un tono serio, comentó: Tal vez pueda consumirlos con la ceniza azul, a ellos y todo lo que queda de su existencia en el lugar. ¿Y no se quema lo demás? Con lo que el espectro lo negó, haciendo gestos con las manos, comentando lo siguiente: Solo pueden arder cosas orgánicas y lo mejor es solo lo que quieras. Talla esta runa en los cuerpos.
Enzo talló aquella runa en los cuerpos con el cuchillo regalado por León, mientras hacia dichas tareas comenzaba a recordar el cómo se habían conocido, ambos se salvaron ese día. Años atrás, en la cima de un edificio yacía un Enzo adolescente, al borde, pensando en hacer un acto de plena cobardía. Nadie sabría lo que sucedería, al final jamás sería recordado por quienes amaba, pues sus seres queridos estaban muertos. Un accidente automovilístico asesinó a ambos padres. Lo peor es el cómo vio que ambos adultos perdían su vida ante sus ojos, sin poder hacer algo. Al borde del asiento vio a su madre calmándolo mientras se desangraba. Su padre inconsciente, prácticamente ese niño estaba viviendo un infierno en vida. Y ahí en el borde de la azotea un sonido lo sacó de sus pensamientos, una puerta siendo abierta. Enzo con sus ojos apagados y ropa desgarrada por vivir tanto tiempo sin un techo lo distrajo. Ahí en el marco de la puerta se encontraba un adulto. Su estado físico era envidiable, básicamente un cuerpo bien entrenado en todos sus aspectos. Enzo estaba decidido de hacerlo, pero una simple pregunta hizo que se desarmara. ¿Estás bien? Enzo era un adolescente y era normal que dudara de todo, y más si no le habían enseñado un cariño, por lo que en ese momento de duda un león joven lo salvó de esa caída apartándolo del borde. Actualidad. De regreso a la actualidad, Enzo se encontraba tratando de meterse al sistema de seguridad de Samsara. La aplicación de cegados era eficaz, pues era parte de una organización de hackers, y con un tecleo hábil logró meterse teniendo acceso total a la instalación. En la pantalla se mostraba un mapa de la ciudad. La información que se encontraba era que existían 7 edificios, cosa que Enzo en la anterior noche observó. Al parecer donde actualmente estaba Enzo era el segundo piso del centro de mando. Tuvo una suerte muy apoteósica, pues desde aquí puede activar las luces violetas que alejaría a los oscuros. Ya eliminar a los infectados comunes sería más fácil con sus habilidades. Enzo buscaba algo entre los archivos de aquella computadora. Eran archivos, datos sobre los otros refugios militares, y adentro de ese aparato electrónico buscó la matrícula del helicóptero de ayer. Lo encontró pues él estaba dentro de la red gubernamental. Y con eso ahora tenía un objetivo. El punto Alpha 1 supuestamente era uno de los 30 refugios a las afueras y adentro de la ciudad. Sin embargo, este era el más oculto por lo que observó, y entre lo que veía descubrió 5 refugios cercanos, al parecer a unos kilómetros de Samsara. Enzo empezaba a trazar un plan de huida, sin embargo la voz del fantasma lo detuvo antes que continuara. Enzo, ¿recuerdas que te dije que fuimos desterrados de la muerte? Cada vez que muramos reapareceremos en este lugar, por lo que no tiene caso salir aún, además de la cantidad de espectros en la ciudad por las múltiples masacres en su interior. Entonces una idea se le ocurrió, debía limpiar el estadio. Con eso volvió a revisar las entradas. Lo último que recordaba sobre eso era que estaban selladas, y así fue, las 5 entradas selladas por puertas metálicas. Después de eso vio las cámaras interiores. Enzo sintió la muerte, su fiel amiga. Eran miles de zombies en Samsara, y se quedó pensando el cómo terminaría con todos ellos. Enzo se encontraba en la parte superior del barandal, logrando ver a todos los infectados. Aquellos que eran comunes no tenían la habilidad de trepar muros, al menos no en el día. Los pocos que lo hacen solamente pueden salir de noche, al menos eso fue lo que Enzo le comentó a Salomón de una manera mental. Dio un salto para llegar al edificio más cercano. El aura azul envolvió sus piernas, logrando ser impulsado lo suficiente para llegar al otro lado de la pequeña vereda creada, llegando a la parte superior de lo que se le consideraba como un almacén. Aquel joven estaba analizando aquello que veía abajo. Eran varios infectados, con lo que buscaba una estrategia. Todo el inmueble se encontraba repleto de esos humanos ya convertidos en bestias. La idea de lanzarse por ahí cruzó como un rayo, sin embargo Salomón lo detuvo con un Aún no te adaptas a los poderes. Y con esa verdad mostrada su intención se vio disipada. Llegando al mismo punto del que comenzó, él observó un teléfono en el suelo de ese techo, lo recogió, pareciera que era de una adulta joven, estaba bloqueado, sacó su teléfono destrozado y con el tecleo vinculándose al bloqueado. En 2 movimientos lo desbloqueó para posteriormente transferir dicha aplicación de control remoto a los sistemas de seguridad.
revisó su nueva adquisición, mientras comenzaba a contar a Salomón un resumen del origen de la electricidad y aspectos básicos de esta, dejando al espectro impresionado sobre dichos descubrimientos científicos, casi comparables a la magia de su tiempo. Al terminar su tarea se metió a las cámaras de manera remota con la aplicación, eran aproximadamente 30 infectados que se hallaban dispersos en un área de 100 metros cuadrados. Descubrió que podría hacer estallar un tanque de combustible, cosa que podría salir perjudicial si es que el fuego se llegase a expandir, con lo que de igual manera reclinó aquella idea. Enzo recordó algo, que él podría asesinarlos desde arriba de un anaquel ya que ellos no podrían escalar. Al menos no por lo que seguía mirando a través de las cámaras de seguridad. Empezaba a buscar algo que le podría llegar a servir para, aunque sea hacer una lanza improvisada para mayor comodidad, con lo que podría limpiar el primer sector del almacén, un pequeño espacio, para poder empezar a liberar la parte principal, un pequeño cuarto de un espacio limitado. Cerró la compuerta de ese cuarto. 5 infectados en un espacio aún más pequeño, incluso más que la sala que hacía unos minutos había limpiado en el segundo piso del centro de mando. Irrumpió con un golpe de su martillo. Asestó el primer golpe cargado de esa aura azul rebosante. Los otros 4 aún se hallaban distraídos con aquella puerta que fue cerrada dando un marco, el cual fue aprovechado por Enzo, logrando golpear con su cadena a otro de esos infectados, tronando aquel cuello dejándolo, agonizando, otro más se abalanzó hacia él rasgando su brazo. Con malos recuerdos de ser herido por esas cosas, golpeó tan duro con su martillo dejándolo incrustado en el infectado, su cadena mágicamente golpeó a un cuarto en una de las piernas rompiéndola, el quinto asesinado con un cuchillo rebosante de aura azul que atravesó su cráneo como mantequilla. El que se hallaba arrastrándose en el suelo fue rematado con un pisotón, esas cosas perdían completamente sus facciones a la hora de transformarse, era complicado distinguir si eran hombres o mujeres. Lo único que podría llegar a delatarlos era la ropa. Aquel joven imbuido en aquel fuego frío talló una runa en cada cuerpo, y cada vez que finalizaba con uno se quemaba en los cuerpos, ardiendo en un fuego azulado desaparecían sin dejar rastro aquellos cuerpos. En pocos minutos saqueó todo a su alrededor, recuperando fusibles, comida, agua, luces violetas, cosas que servirían en un futuro para asegurar aquel pequeño refugio en la zona de control. Al terminar Enzo caminó hacia la puerta, respirando profundamente, aquel combate lo había cansado pero debía continuar, antes de abrir aquella puerta el espectro lo regañó por el uso masivo de su energía, casi se acababa las reservas de su vitalidad, era un derrochador. Al abrir aquella puerta 2 infectados se abalanzaron en su contra, sin embargo con 2 ágiles esquives los hizo caer, para con su pierna imbuida en el fuego azul rematarlos, más infectados se abalanzaron en su contra y pese a eso aquel joven activó nuevamente su fuego azul, aquel fuego azul cubrió al martillo, reventando a los infectados más próximos, cuando venía la segunda ronda su cuerpo se congeló. El fuego azul lo abandonó repentinamente seguido de la voz de Salomón informándole que no podía suministrar más energía, y sin embargo antes de volver a ser asesinado golpeó con su cadena a aquellos infectados, tumbando a 3 de los 10 que restaban en aquel cuarto, comenzando a complicarse las cosas. Fue un combate encarnizado, golpeó desesperadamente a los infectados con el fin de salir vivo del enfrentamiento, una vez que se cansó de las cadenas, y después que su cadena se enredó en un infectado la soltó, para continuar aniquilándolos con su cuchillo, una vez se atascó en el 7º infectado, asesinó a puños y patadas a aquellos que quedaron. Era una bestia Enzo, al estar manchado de sangre parecía otro más de ellos. Ya con más paz dentro del almacén sacó el cuchillo para comenzar a limpiar su interior buscando cosas para saquear, repitió el proceso del anterior cuarto para liberarlo, él buscaba suministros, y una idea le llegó, el encender nuevamente los generadores, al menos los de respaldo para encender las luces violetas interiores, para eliminar el riesgo de aquellos oscuros que no tuvieron contacto con luz solar. Al terminar de quemar los cuerpos, siguió inspeccionando el cuarto, había más habitaciones y al fijarse en ellas, una le llamó la atención, se encontraba desgastada, como si aquellos infectados hubiesen querido entrar, sin lograrlo debido al duro acero del que estaba hecha. Enzo al activar aquella puerta esquivó un ataque. Un bate casi impacta en su cabeza a los segundos de hackear aquella puerta, al ver quién fue su agresor,
Distinguió a alguien, un joven vestido de rojo, el bate tenía clavos a su alrededor, ensangrentado, había luchado hasta llegar a donde estaba, detrás de él salieron otros dos chicos, con un tubo y palanca respectivamente. Enzo recibía muchos golpes que esquivaba y desvariaba con su cuchillo, y con la poca energía que le quedaba con una patada doble envuelta de un poco de luminosidad del fuego, mandando a volar a aquellos chicos, logrando noquearlos. Un poco asustado fue tras ellos para ver cómo estaban, el chico con el bate al ver eso dijo: Tranquilas, no creo que sea malo. Saliendo dos chicas que al ver a sus compañeros tirados sobre anaqueles corrieron hacia ellos a auxiliarlos. Tras una hora de atender a quienes fueron noqueados por la doble patada, Enzo conoció sus nombres, el primero en atacar se llamaba Tomás, el del tubo de playera negra se llama Isaías, las jóvenes que salieron se llamaban Ana y Lisa, por último, aquel que tenía la palanca y era el más alto de una tez morena y pelo largo se llamaba Joel. Buscó presentarse contando su historia a medias, cosa que logró, aún no era momento de mostrarles su reencarnación. Tras recuperarse todos, Enzo les propuso ir hacia donde Enzo consideraba refugio. Al subir a la azotea vio que todo el lugar se hallaba muy libre de infectados, de una manera hábil reforzó su cuerpo para caer más suavemente, los chicos cayeron con las puntas para evitar de hacerse daño a comparación de Enzo, las chicas después bajaron, para posteriormente trepar al segundo piso de la torre de control. Al llegar al refugio de Enzo se sorprendieron al ver las cámaras de seguridad en funcionamiento, y al sincerarse de que no ha revisado este lugar al 100 los chicos comenzaron a limpiar. Enzo con sus conocimientos básicos de eléctrica colocó las luces violetas en las ventanas y puerta para que no entren los oscuros avanzados. Empezando a tener más apoyo para la reconquista de Samsara.